El día que me mudé a las residencias, mi compañera de cuarto, Camila Blanco, me dio una pulsera de cristal como regalo. En lugar de quedármela, inmediatamente deslicé la pulsera en la muñeca de su madre, Graciela Blanco. En mi vida anterior, Camila había soñado con convertirse en la reina social del campus y se había propuesto salir con 100 novios durante la universidad. No importaba cuán caótica se volviera su vida privada, ella nunca se quedó embarazada. Mientras tanto, yo, que me había mantenido soltera todo el tiempo, seguía quedando embarazada una y otra vez, solo para abortar cada vez. No fue hasta mi aborto número 66 que morí en la mesa de operaciones por una hemorragia masiva. Solo después de la muerte supe la verdad. La pulsera de cristal que Camila me había dado era parte de un sistema de intercambio uterino. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el día de la mudanza. Camila sonrió mientras me ponía la misma exquisita pulsera de cristal en la mano, diciendo con entusiasmo: «Vamos a ser compañeras de cuarto. De ahora en adelante, te doy esta pulsera de cristal como regalo. Usarla te traerá buena suerte». Al mirar la pulsera tan familiar, me di cuenta de que había renacido. Forcé una sonrisa educada y dije: «Gracias por el detalle, pero esta pulsera de cristal parece cara. Acabamos de conocernos y no me parece apropiado aceptar un regalo tan costoso». Le devolví la pulsera. Camila y Graciela vestían con sencillez y no parecían adineradas. Éramos 4 las que compartíamos la habitación de la residencia. Sin embargo, Camila me había escogido a mí para un regalo así. Algo estaba claramente mal en ese momento. Carlos Verde presionó mi mano y dijo: «Ya que Camila te la está dando, acéptala. Vivirán juntas durante los próximos 4 años». «¿No tienes modales?», Camila intervino. «Sí, si no la aceptas, no me estás dando ningún respeto». Sonreí débilmente. Carlos había sido mi amigo de la infancia, e incluso había solicitado esta escuela por él. Lo que no esperaba era que, incluso antes de que comenzara la escuela, él ya se hubiera juntado con Camila en el chat grupal de primer año, e incluso me dijo que mantuviera mi distancia de él. Le agarré la mano a Carlos y dije: «Creo que esta pulsera te quedaría bien a ti también. ¿Por qué no te la pones?». Carlos se encogió de inmediato, sacudiéndose mi mano y retrocediendo. «Camila te dio esto a ti. ¿Cómo podría ponérmelo yo? Eso sería desperdiciar su amabilidad». Efectivamente, Carlos sabía de los poderes especiales de la pulsera. Guardé la pulsera y dejé de hablar. Luego, cuando Camila y Carlos no estaban mirando, se la puse en la muñeca a Graciela mientras el cristal emitía un tenue resplandor. Supe que el sistema de intercambio uterino se había unido con éxito. Graciela tocó la pulsera, sonrió con satisfacción y dijo: «Eres muy sensata. Mi hija insistió en darte un regalo tan caro, pero no pude soportar separarme de él. Además, eres tan joven y ya vistes tan llamativamente. Supongo que planeas seducir hombres. No desvíes a mi hija. Solo me llevaré esta pulsera de vuelta. No se lo digas a Camila o hará un berrinche». Asentí con una dulce sonrisa. «No te preocupes, Graciela, no se lo diré esta vez». Pero en mi corazón, juré no dejar que el plan de Camila tuviera éxito, que Graciela sufriera las consecuencias de los errores de su hija esa noche. Después de completar la matrícula, Camila invitó a cenar a nuestra residencia. En la mesa, anunció con orgullo: «Mi objetivo es convertirme en la socialité más famosa del campus y salir con 100 novios. Alguien tan encantadora como yo debería mostrar mi atractivo a toda la universidad». El resto de nosotras frunció el ceño. Mi directa compañera de cuarto, Lucía García, preguntó: «¿Qué? Eso no parece correcto. Estás tratando las relaciones como un juego». «¿Y qué hay de Carlos? Él es tu novio. ¿No le importa que digas esto delante de él?». Antes de que Camila pudiera responder, Carlos intervino a la defensiva. «¿Qué sabes tú? Esto se llama ser libre. Me encanta la personalidad despreocupada de Camila. Es cautivadora. Además, soy su novio estable. Todos los demás son solo de paso. Mientras Camila me tenga en su corazón, ¿qué hay de malo?». Los dos se tomaron de las manos, mirándose a los ojos con una dulzura empalagosa. Mis otras compañeras de cuarto y yo intercambiamos miradas. No pudimos evitar encontrarlos ridículos. Carlos había sido inteligente y amable en la secundaria. ¿Cómo había terminado así? Realmente no sabía por qué me había gustado alguna vez. Camila continuó charlando emocionada sobre su plan maestro. Asentí y elogié su brillantez, sabiendo perfectamente que era inútil intentar detenerla. Lucía finalmente dijo: «Si vas a salir con tantos chicos, al menos ten cuidado.
Si te quedas embarazada, eso será un problema. Los abortos son perjudiciales para el cuerpo. Camila se burló. Nunca uso protección. Piel con piel se siente mejor. No te preocupes, no me quedaré embarazada. Fingiendo sorpresa, pregunté. ¿Por qué no? ¿Tienes algún tipo de condición? Camila me fulminó con la mirada. No digas tonterías. Puedo quedarme embarazada si quiero, pero si no quiero, no lo haré. Tengo un arma secreta. Sus ojos se dirigieron a la pulsera en mi muñeca, y sonrió con suficiencia. Pero no sabía que la pulsera que estaba mirando era solo una réplica barata que había comprado en la puerta de la escuela. La verdadera ya estaba unida a Graciela esa noche. Camila no regresó a la residencia, y Carlos tampoco. Ninguna de nosotras la encubrió durante las revisiones de la habitación. Más tarde, publicó en el chat grupal de primer año. Las camas del hotel cercano son demasiado duras. Me duele la espalda y las piernas. Incluso adjuntó una foto sensual en bata. Las reacciones de los compañeros de clase masculinos llegaron en tropel, bromeando y coqueteando. Finalmente, Camila añadió: cualquiera que quiera salir conmigo puede enviarme un mensaje directo. Poco después, recibió una advertencia escolar por quedarse fuera de casa por la noche. Pero Carlos me culpó airadamente. Eres su compañera de cuarto. ¿Por qué no la encubriste? ¿Estás celosa porque la elegí a ella en lugar de a ti? Mírate. ¿Qué tienes que sea mejor que Camila? Lo ignoré y regresé a mi habitación. En una semana, Camila ya había pasado por 3 novios. A menudo se la veía besando a diferentes chicos fuera de la residencia. Algunos compañeros la llamaban desvergonzada, otros la llamaban genial. Cuando una chica le advirtió amablemente sobre los riesgos para la salud, Camila solo se rió. Durante las siguientes 2 semanas, continuó cambiando de novio cada 3 días. Una tarde, de repente me llamó. Sofía, mi mamá está enferma. ¿Puedes venir al hospital? Presintiendo algo inusual, fui. Cuando llegué, tanto Camila como Carlos comprobaron nerviosamente si la pulsera todavía estaba en mi muñeca antes de calmarse. El médico dice que mi mamá tiene 2 semanas de embarazo, susurró Camila. Pero también tiene graves problemas ginecológicos causados por demasiada actividad. Graciela, sin embargo, sonreía, acariciándose felizmente el vientre. Al final, abortó. Pero Camila y Graciela ignoraron las advertencias del médico y volvieron a sus viejas costumbres. 3 meses después, Camila publicó accidentalmente en el chat grupal: ¿es posible estar embarazada de 2 bebés a la vez? ¿Uno de 3 meses y otro de 1 mes? Lo borró al instante, pero yo sabía que era real. Al día siguiente, en el hospital, el padre de Camila, Javier, explotó: he estado fuera por viajes de negocios durante meses. ¿De quién son esos 2 bastardos en tu vientre? Graciela sollozó. No te fui infiel. No sé por qué pasó esto. El médico regañó. Si continúan así, se arriesgan a perder a la madre y a los bebés. Camila casi se derrumba. Amablemente dije: quizás sea solo un diagnóstico erróneo. Intenta otro hospital. Pero entonces Camila se volvió bruscamente hacia mí. Todavía llevas la pulsera que te di, ¿verdad? No te atrevas a quitártela. Levanté mi muñeca con una pulsera falsa y dije, con una sonrisa: en realidad, tu madre se la llevó ese día. Tenía miedo de que te enfadaras, así que compré esta copia. El rostro de Camila palideció. Corrió al lado de la cama de Graciela, le quitó la manta y vio la verdadera pulsera de cristal brillando tenuemente en la muñeca de su madre. La pulsera de cristal brilló tenuemente en la tenue luz del dormitorio mientras se posaba alrededor de la muñeca de Graciela Blanco. Ella no comprendió la importancia de lo que acababa de suceder. Lo que hice. Recordé el peso de 66 abortos espontáneos, el dolor sordo que nunca abandonó mi cuerpo, y la forma en que mi vida había terminado en una sala de hospital estéril donde nadie lloró por mí. En esa vida anterior, Camila había sonreído dulcemente, actuando como una amiga leal, mientras que el objeto maldito que me había regalado drenaba mi salud y arruinaba mi destino. Esta vez no permitiría que la historia se repitiera. Camila no notó el intercambio al principio. Se rió ligeramente, dejando una caja de ropa en su cama, ya hablando de la fiesta a la que quería asistir y de los chicos con los que quería salir. Para ella, no era más que una baratija, pero yo sabía que era una trampa escondida en el brillo cristalino. Cuando finalmente volvió a mirar, su madre admiraba la pulsera. Graciela comentó que parecía sorprendentemente elegante para algo comprado en una pequeña boutique del centro.
Camila se quedó paralizada por un breve segundo. La sonrisa en su rostro se agrietó casi imperceptiblemente antes de que la forzara a volver a su lugar. Recordé esa mirada. En mi vida pasada, la había confundido con decepción de que su madre se hubiera llevado algo destinado a mí. Ahora, sabía que era miedo. Miedo de que su plan cuidadosamente elaborado hubiera sido interrumpido. Rápidamente intentó cubrirlo con parloteo, sugiriendo que su madre se la devolviera, pero Graciela insistió en quedársela para la buena suerte. Permanecí en silencio, fingiendo no darme cuenta, pero por dentro mi corazón latía con la comprensión de que había cambiado el curso del destino. La primera semana de clases pasó como un borrón. Camila se lanzó a los círculos sociales con una energía desesperada. Se unió a 3 clubes en un solo día. Se inscribió en actividades del consejo estudiantil y pasó la mayoría de las noches en fiestas. Estaba persiguiendo el título de reina del campus, como si fuera lo único por lo que valiera la pena vivir. Yo, por otro lado, me mantuve a mí misma. En mi vida anterior, había sido tímida y complaciente, dejando que Camila me arrastrara a sus eventos. Ese había sido el comienzo de mi caída porque cuanto más tiempo pasaba con ella, más profundamente me enredaba en su destino retorcido. Esta vez elegí la biblioteca en lugar de la pista de baile, el silencio en lugar del chismorreo. Por la noche, cuando Camila regresaba tambaleándose, oliendo a alcohol y perfume barato, fingía estar dormida. Miraba con los ojos entrecerrados cómo se quitaba el maquillaje, murmurando sobre chicos y rivales. La pulsera de cristal todavía rodeaba la muñeca de su madre, y podía sentir su extraña energía tirando débilmente de los bordes del mundo, como si el sistema detrás de ella estuviera frustrado. En mis sueños, a veces escuchaba una voz mecánica quejándose, preguntando por qué el intercambio había fallado. Me acusaba de hacer trampas, de desafiar el guión escrito para mí. Una noche, mientras el viento otoñal golpeaba la ventana de la residencia, el sistema se manifestó más claramente. No era visible para nadie más, pero vi letras brillantes arrastrarse por la oscuridad sobre mi cama. Arruinaste la historia, Ciseo. Se suponía que debías cargar con la carga. Se suponía que debías sufrir para que Camila pudiera prosperar. Al mover la pulsera, rompiste el contrato. Apreté la manta con fuerza a mi alrededor. En mi última vida, había rogado a esa voz por misericordia. Había rezado por alivio, solo para que me dijeran que el dolor era mi destino. Esta vez me negué a someterme. Elegiste a la persona equivocada, susurré. No cargaré con tu maldición de nuevo. Las letras brillantes parpadearon con enojo antes de desvanecerse. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Camila continuó su estilo de vida imprudente a mediados del semestre. Ya había pasado por media docena de novios, cada uno más rico o más influyente que el anterior. Se regocijaba en la atención y, sin embargo, sus ojos a veces se desviaban hacia mí. Quizás esperaba que la siguiera como antes, que envidiara su popularidad. En cambio, me concentré en mis estudios. Sobresalí en silencio, ganando los elogios de los profesores. Mi tranquila presencia comenzó a atraer el respeto de los compañeros de clase que valoraban la fiabilidad por encima del ruido. Cuanto más brillaba Camila con un caos brillante, más gente me buscaba por estabilidad. Esto la enfurecía. Una tarde me acorraló en la habitación de la residencia. Su sonrisa era tensa. «Has estado muy ocupada últimamente», dijo. «Algunas personas están empezando a hablar. Dicen que eres demasiado fría, demasiado distante. ¿No quieres divertirte mientras eres joven?» La miré y recordé las innumerables noches de sangrado y desesperación que habían destruido mi juventud. «Divertirme», repetí suavemente. «Mi idea de diversión no es colapsar en un hospital». Ella se encogió, aunque no pudo comprender el significado completo de mis palabras. Aún así, sintió que había cambiado. La tímida compañera de cuarto que una vez controló había sido reemplazada por alguien a quien no podía predecir del todo. Llegó el invierno, trayendo consigo vientos gélidos y nieve brillante. Graciela Blanco visitó el campus durante las vacaciones, llevando la pulsera de cristal como si siempre hubiera sido suya. La observé de cerca. A diferencia de mí, era una mujer que ya había dado a luz con éxito. Era fuerte de cuerpo, y quizás esa fuerza estaba interfiriendo con la maldición. Pero una noche, durante su estancia, se desplomó brevemente en una cena, agarrándose el abdomen. Los médicos declararon que no era nada grave, solo indigestión.
pero reconocí el ominoso eco del mismo sufrimiento que yo había soportado. El sistema apareció de nuevo esa noche, susurrándome al oído. No puedes escapar para siempre. El equilibrio debe pagarse. Si no eres tú, entonces alguien más. Camila está destinada a la brillantez, y tú estás destinada a la ruina. Esa es la historia. Esa es la ley. Me negué. Le dije que las historias podían reescribirse. Las leyes podían romperse. Respondió con silencio. Un silencio más pesado que las palabras. A medida que se acercaba la primavera, Camila se desesperó más. Había puesto sus ojos en un estudiante de último año llamado Alejandro Morales, heredero de una familia adinerada. En mi vida pasada, había salido con él brevemente solo para terminar humillada cuando él expuso sus mentiras. Esta vez, estaba decidida a asegurarlo por completo. Observé desde lejos, recordando el caos que esa relación había causado. Alejandro se había sentido atraído por mí en esa vida anterior, confundiendo mi tranquilidad con inocencia, pero Camila había intervenido y torcido todo hasta que me quedé sin nada. Cuando Alejandro se acercó a mí después de clase, sonriendo cortésmente y preguntando si quería unirme a un grupo de estudio, mi pecho se apretó. En otra línea de tiempo habría aceptado, pero ahora me negué, inclinando la cabeza. No podía permitirme enredarme de nuevo. Camila, sin embargo, apareció momentos después con risas y encanto, deslizándose en la conversación. Arrastró a Alejandro a su mundo de brillo y ruido, y por un tiempo pareció que estaba ganando. Sin embargo, el destino era inestable. Sin la pulsera que me ataba, los eventos estaban cambiando de manera impredecible. Camila se encontró enfrentando pequeñas humillaciones, susurros de que sus relaciones nunca duraban, rumores de que usaba a la gente y los descartaba. Mientras tanto, mis calificaciones me valieron una beca, y un profesor me recomendó para un puesto de investigación. Por primera vez, sentí el suelo bajo mis pies, sólido y seguro. Pero el peligro no había pasado. El sistema atacó de nuevo una noche tormentosa. Cuando un rayo partió el cielo, mi cuerpo convulsionó con un dolor repentino, como si manos invisibles estuvieran desgarrando mis entrañas. Jadeé, agarrándome el estómago, recuerdos de abortos espontáneos inundando mi mente. En el otro lado de la ciudad, Graciela Blanco se despertó gritando, la pulsera ardiendo en su muñeca. Supe entonces que la maldición seguía activa, tratando de forzar su camino de vuelta a mí al día siguiente. La noticia se extendió de que Graciela había sido hospitalizada. Camila corrió a su lado, frenética. Me quedé fuera de la habitación del hospital, observando a través del cristal. Las máquinas pitaban constantemente. Graciela parecía pálida, pero estaba viva. Camila se sentó a su lado, culpando al estrés, culpando a cualquier cosa menos a la verdad. El sistema susurró de nuevo, furioso. Si no interpretas el papel, entonces otros sufrirán. ¿Cuánto tiempo antes de que te rindas? Antes de que aceptes lo que estabas destinada a ser. Negué con la cabeza. Mis manos temblaban, pero mi voz permaneció firme. Reescribiré el final, incluso si eso significa luchar contra ti hasta mi último aliento. Esa noche tomé una decisión. No solo me resistiría, descubriría el origen de la pulsera, el origen del sistema mismo. Alguien lo había creado, alguien había tendido esta trampa, y si podía encontrarlos, quizás podría destruirla. La idea me llenó de una esperanza peligrosa. Al final del semestre, Camila permaneció ajena a la batalla más grande que se desarrollaba a su alrededor. Continuó su imprudente búsqueda de atención, ciega a las grietas que se formaban en su propia vida. Pero yo las vi. Vi cómo la mirada de Alejandro se demoraba en mí a pesar de mi evasión, cómo la risa de Camila a veces sonaba hueca, cómo Graciela se agarraba a la pulsera incluso mientras le drenaba la fuerza. La historia ya no era la misma. Yo la había cambiado, y con cada cambio el mundo temblaba como si se resistiera. Sabía que la lucha apenas había comenzado, pero por primera vez en 2 vidas sentí que tenía la oportunidad de ganar. El verano se arrastró con un calor pesado que hacía vibrar la ciudad, y decidí que no podía esperar más para rastrear el origen de la pulsera. En mi memoria, el regalo había sido envuelto en papel de seda pálido con una pequeña tarjeta de una boutique del centro, un lugar con un nombre que sonaba a secreto. Lo encontré de nuevo en la aplicación de mapas. Luego caminé sola al mediodía, pasando por músicos callejeros y carritos de comida y el ruido de las bicicletas. La campana sobre la puerta tintineó, y una mujer delgada con una cinta métrica alrededor del cuello levantó la vista de un mostrador abarrotado de bandejas de terciopelo.
Mantuve mi voz firme y pregunté por una pulsera de cristal con un cierre en forma de media luna. Su expresión se enfrió como si hubiera preguntado por contrabando. «Vendemos muchas piezas de cristal», dijo, con cautela y lentitud. «¿Tiene una foto?» Le dije que había sido un regalo y que no la tenía. Luego añadí que tenía un patrón grabado apenas perceptible en la parte inferior. Una hilera de letras diminutas que no parecían ningún alfabeto. Ese detalle la hizo parpadear. Preguntó quién se la había dado. Dije, «Mi compañera de cuarto». Preguntó el nombre de la compañera de cuarto. Respondí, «Camila Blanco». Se quedó muy quieta. Luego se volvió hacia un cajón y sacó un libro delgado, encuadernado en tela negra gastada. Sus dedos se detuvieron sobre una página que tenía notas adhesivas sobresaliendo del borde. Luego cerró el libro de nuevo y me miró con una cara cansada que sugería que yo había traído una tormenta a su tranquila tienda. «La pulsera está en consignación», dijo. «Es parte de una serie llamada Línea de Intercambio Lote G. Las letras que vio son marcas de serie. No nos corresponde discutirlo». Pregunté de quién era y ella negó con la cabeza. «Vendedor privado, sin devoluciones, sin discusión». Luego, como si un impulso diferente rompiera su cautela, añadió que la serie provenía de una venta de propiedades hace años y que la documentación original sugería que las piezas fueron hechas por un pequeño taller que ya no existía. Escribió un nombre en un recibo roto y me lo deslizó. Arca de Ébano. Dijo que ese era el taller, que cerró hace más de una década. Le di las gracias y me fui, el nombre ardiendo como una cerilla en mi mente. De vuelta en la biblioteca, busqué viejos registros comerciales y periódicos hasta que me dolieron los ojos. Arca de Ébano se había registrado en un escaparate de una calle lateral cerca del río. Los listados lo llamaban un estudio de arte y joyero personalizado. Había algunas reseñas elogiosas de revistas de estilo de vida, con fotos de ensueño de vidrio y metal y ventanas a la luz de las velas. Luego, hubo susurros en foros comunitarios sobre un círculo de mujeres que se reunían allí por la noche para hablar sobre cómo recuperar el destino, sobre cómo suavizar los bordes del dolor femenino. Las publicaciones eran una mezcla de elogios y rumores. Mencionaban amuletos y limpiezas y talismanes personalizados, mezclados con un puñado de comentarios enojados sobre estafas y mujeres que juraban que se les habían prometido resultados que nunca llegaron. Arca de Ébano cerró abruptamente después de una queja anónima sobre consejos médicos sin licencia, y la propietaria desapareció de la vista pública. La última mención fue una carta al editor de una mujer que firmó con las iniciales MS, defendiendo el estudio como un santuario para mujeres que habían sido defraudadas por todos los demás sistemas. Después de ese silencio, caminé a la antigua dirección al día siguiente. La cuadra había cambiado. Cafeterías y espacios de trabajo compartido habían reemplazado las polvorientas tiendas de antigüedades y casas de empeño, pero la estructura de la calle era la misma. El escaparate del Arca de Ébano era ahora un estudio de yoga pintado de blanco por dentro y por fuera, el tipo de lugar que vende serenidad por hora. Presioné la palma de mi mano contra el cristal y no sentí nada más que mi propio pulso inquieto. Una mujer en el mostrador me dijo que el inquilino anterior se había ido hace mucho tiempo y que no había un contacto de reenvío. «El agente inmobiliario podría saberlo», dijo, y luego me dio un nombre. Seguí adelante, encadenando una pista a la siguiente como si fueran piedras para cruzar un río negro. El agente se había jubilado. Su asistente recordaba una unidad de almacenamiento donde se guardaban viejos archivos de inquilinos. La instalación de almacenamiento estaba en las afueras de la ciudad, un laberinto achaparrado de puertas naranjas y olas de calor. Un gerente con pecas y una corbata demasiado apretada accedió a dejarme buscar por una tarifa y una firma. Rebusqué entre cajas de cartón en una unidad que olía a polvo y cedro viejo, hasta que encontré un archivo etiquetado Arca de Ébano. Dentro había recibos, facturas de reparación, formularios de inspección de incendios y, al final, un sobre de manila liso sin etiqueta. El sobre contenía una sola hoja doblada, escrita a mano con letra firme. El encabezado decía «Orden de trabajo número 417, línea de intercambio G». Debajo había una lista que me erizó la piel. 2 talismanes vinculados a parámetros de intención establecidos por el solicitante. Los términos incluyen la desviación de las consecuencias con respecto a los resultados del embarazo para el sujeto designado como hija del solicitante. Costo de equilibrio asignado al homólogo seleccionado, designado por la activación de aceptación del regalo a través del contacto con la piel.
Revocación posible solo por el solicitante en presencia de un testigo, bajo condiciones de luna oscura y agua quieta. Nota: se dibujaron 3 sigilos debajo de formas simples que resultaban incómodas de mirar durante demasiado tiempo. Al final había una firma con las iniciales MS. Miré esa página a la luz de la unidad de almacenamiento y comprendí que la pulsera no era solo una broma o un juguete maldito. Era un dispositivo construido a partir del deseo puro de una madre y la habilidad de alguien que pensó que el destino podría medirse y negociarse como monedas. El homólogo designado por la aceptación del regalo solo podía haber sido yo, porque yo había aceptado el regalo. En esa vida anterior, la solicitante tenía que ser Graciela. Explicaba la forma en que el mundo se inclinaba cuando la pulsera se movía a su muñeca, la forma en que su cuerpo había comenzado a doler como si algo se hubiera encendido y no quisiera apagarse. La cláusula de revocación era la única esperanza. Requería que Graciela deshiciera su propio deseo. Tenía que renunciar a él libremente con un testigo bajo una luna oscura y cerca de agua quieta. Eso era preciso y cruel. Significaba tiempo, honestidad y la voluntad de renunciar a un escudo que había elegido para su hija. Deslicé la página de nuevo en el sobre y tomé fotos antes de devolver todo a la caja. Luego salí al sol con el corazón martilleando. Cuando llegué a la acera, mi teléfono vibraba con mensajes de Camila. ¿Dónde estás? Vamos a almorzar tarde. Luego otro que decía: Alejandro estará allí. Deberías venir. Luego una selfie suya con el pelo perfecto y un pie de foto sobre cómo no debía actuar como una ermitaña. Puse el teléfono boca abajo y seguí caminando, pero el destino es ruidoso y le gusta asomarse por cada ventana. Me encontré con Alejandro en la esquina cerca de la parada de autobús donde habíamos estado una vez en la otra línea de tiempo. Parecía genuinamente sorprendido y extrañamente aliviado, como si hubiera estado ensayando frases casuales para cuando inevitablemente nos cruzáramos. Tuvimos una pequeña charla sobre los exámenes finales y los planes de verano, y él preguntó si había comido. Dije que sí, aunque no lo había hecho. Me estudió la cara como si intentara ubicar un recuerdo que no podía retener del todo. Camila salió de un coche al otro lado de la calle y lo llamó con una voz que brillaba como cristales rotos. Por un momento, sus ojos volvieron a mí como si una parte de él quisiera resistir el tirón. Luego fue hacia ella porque ese era el patrón que había elegido por ahora. Los vi irse y me dije a mí misma que había elegido el silencio por una razón. Si me unía a su brillante órbita, la historia se apretaría de nuevo alrededor de mi garganta. Esa noche fui al hospital a ver a Graciela. No se lo dije a Camila. Encontré a Graciela sentada en la cama, pálida pero serena, la pulsera brillando en su muñeca como una serpiente, fingiendo dormir. Sus ojos se abrieron cuando me vio en la puerta. Intentó sonreír y preguntar qué me traía. Dije: vine a devolver algo que no me pertenecía. Y luego le dije la verdad sin el veneno de la acusación. Le dije que había encontrado un registro que describía una orden de trabajo para 2 talismanes, hechos para desviar las consecuencias de una hija. Le dije que había una cláusula que permitía la revocación si el solicitante renunciaba a la solicitud bajo un cierto cielo y cerca de agua quieta. Le hablé de la vida anterior, no de los detalles que no necesitaba, pero lo suficiente para que comprendiera que no estaba adivinando. Me miró durante mucho tiempo y, cuando habló, su voz se quebró en voz baja. Hice algo tonto, dijo. Cuando Camila era una niña, los médicos me dijeron que podría haber problemas, que su cuerpo podría ser frágil, que el embarazo podría ser arriesgado para ella. Estaba aterrorizada. Oí hablar de una mujer que hacía protecciones. Quería seguridad para mi hija, y no pensé en la factura que vendría. Creí que estaba comprando suerte. No pensé que estaba comprando la ruina de otra persona. Miró la pulsera como si fuera una herida que había elegido no limpiar. Luego preguntó por las condiciones. Le dije que necesitábamos una luna oscura y agua quieta y un testigo. Ella asintió lentamente. Lo haré, dijo. Renunciaré a ello. Sus ojos se encontraron con los míos. Lamento lo que sufriste. Sé que no puedo borrarlo. Solo puedo terminar lo que queda de ello. La luna oscura llegaría en 10 días. Fui al río y busqué una cala donde el agua se estancara sin corriente. Encontré una pequeña ensenada detrás del antiguo cobertizo de botes donde las plantas crecían espesas y el aire era pesado con el verde. Probé el camino a tiempo para caminar e imaginar cómo estaríamos. 2 mujeres en la oscuridad con una pequeña luz para marcar nuestro lugar, y me dije a mí misma que funcionaría.
Dibujé los sigilos de la orden de trabajo una y otra vez hasta que mi mano los conoció sin pensar. Cada vez que los dibujaba, una presión se acumulaba detrás de mis ojos como una tormenta. Al sistema no le gustaba ser mapeado. Comenzó a luchar abiertamente. Sentí calambres repentinos que me hicieron agarrar una mesa para mantenerme firme. Por la noche, un tono agudo y delgado se extendía por la habitación y las palabras se formaban como escarcha en la ventana. Restaurar el guión, restaurar el equilibrio, eres un error. Susurré que yo era una corrección y que una madre había decidido terminar qué. La carta se emborronó como si el sistema hubiera siseado. Camila también se puso inquieta. Regresó a la residencia con rímel corrido y una risa forzada y preguntó de pasada si había visto a su madre. Le dije que Graciela estaba descansando y mejorando. Camila se encogió de hombros y fingió que eso era todo lo que necesitaba escuchar. Pero el miedo brilló como una cerilla en su expresión y murió tan rápido como apareció. Me pidió que fuera a una fiesta en la piscina la noche anterior a la gala. Dije que tenía trabajo. Ella se burló de mí por ser aburrida. Me mordí la lengua. No le dije que lo aburrido salvaría vidas. Alejandro me buscó de nuevo 2 días después. Esta vez en la biblioteca. Se sentó, dejó su mochila y preguntó si lo estaba evitando. Dije que estaba evitando el ruido. Él sonrió como si entendiera y preguntó si podía sentarse. No insistió. Estudiamos en el mismo círculo de luz de lámpara durante 1 hora en silencio. Cuando se fue, dijo que la gente puede aprender diferentes finales, incluso cuando creen que están atados al original. Me sobresaltó lo suficiente como para levantar la vista. Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. Solo que mi familia ha estado escribiendo la misma historia durante generaciones y me gustaría terminarla de una manera diferente. Luego dijo buenas noches y se fue. Las palabras se sintieron como una pequeña bisagra moviéndose en una puerta que no me había dado cuenta de que estaba cerrada. 3 días antes de la luna oscura, Graciela llamó. Quería reunirse sin Camila. Elegimos una cafetería cerca del hospital. Llevaba un vestido sencillo y un cardigan y la pulsera que se había convertido en un grillete. Me agradeció por darle un camino y dijo que no tenía derecho a pedir una cosa más, pero aún así lo hizo. Me pidió que protegiera a Camila durante la renuncia. Si algo caótico sucedía, porque el caos sigue a la ruptura de un trato, dijo que Camila había sido una niña difícil y una joven difícil, pero que seguía siendo su hija. Le dije que si llegaba el caos, me interpondría entre ellas y que, mientras mi cuerpo resistiera, ella me tomó la mano al otro lado de la mesa con un agarre que temblaba. Nunca debiste haber tenido que cargar con nada de esto, dijo. Le dije que el mundo está hecho de elecciones y reparaciones. Pagamos la cuenta y salimos a un cielo que por una vez parecía limpio, como si el sistema se hubiera retirado para recuperar fuerzas. La gala del campus cayó la misma noche que la luna oscura. Era un evento con pancartas y smokines y un cuarteto de cuerda, y un desfile interminable de fotos. Camila había estado haciendo campaña por la corona de la noche, un título tonto que significaba una montaña para ella. Les dijo a todos los que quisieran escuchar que esa noche sería el comienzo de la vida que merecía. No planeaba asistir, pero el momento cambió. La luna oscura alcanzaría su punto máximo justo después de la medianoche, y la antigua ensenada de la casa de botes estaba en los mismos terrenos que el lugar de la gala escondida detrás de un grupo de árboles y un camino iluminado por luces de hadas. Sería más fácil pedirle a Graciela que se escabullera de la fiesta que sacarla de su casa, bajo los ojos de personas que podrían decírselo a Camila. Así que hicimos un plan. Graciela usaría un chal y saldría a tomar aire a las 11:45. Yo la encontraría en el camino norte y caminaríamos hasta la ensenada. Yo sería el testigo. El agua estaría lo suficientemente quieta. Si el viento se mantenía, diríamos las palabras, romperíamos el vínculo. Luego Graciela volvería a la fiesta y Camila nunca se enteraría. Era un plan impecable. Y el mundo no ama la impecabilidad. El sistema lo descubrió como un halcón encuentra un ratón en la hierba. A las 11, una sobretensión eléctrica apagó la mitad de las luces del lugar. El cuarteto se detuvo. El personal se apresuró. La gente se quejó del calor. Las alarmas contra incendios sonaron 2 veces y luego se silenciaron. En la confusión, vi a Camila acechando el borde de la habitación, buscando rostros. Buscaba a su madre. Me deslicé a la terraza. La noche era pesada y cerrada. Cuando Graciela cruzó las puertas de cristal, 1 minuto después, se movió con una determinación que me oprimió la garganta. Me tomó del brazo. Habíamos dado 5 pasos cuando Camila apareció frente a nosotros como una cuchilla. ¿A dónde vas?
Preguntó con voz brillante y falsa. Graciela dijo que necesitaba aire. Camila sonrió aún más fuerte e intentó hacerla volver a la habitación. «No sola», dijo. «La gente te está esperando. No puedes desaparecer ahora. Quedará mal». Graciela no se movió. Su mano apretó mi codo. Camila vio el agarre y sus ojos se entrecerraron hacia mí como si estuviera robando algo que le pertenecía. Abrió la boca para gritar. En ese mismo segundo, la alarma sonó de verdad. Esta vez, la puerta de la terraza se cerró detrás de nosotros con un cerrojo a presión. Dentro, la gente se movía como una ola. Graciela tomó una decisión rápida que nos ahorró tiempo. Empujó suavemente a Camila hacia la puerta y dijo: «Ve a ayudar al personal. Asegúrate de que los invitados mayores estén tranquilos. Volveré enseguida». Le puso el peso del mando, el tono de una madre que espera ser obedecida. Camila dudó, dividida entre la sospecha y la oportunidad de ser vista como importante en una crisis. La oportunidad, ella giró y se apresuró adentro, ya diciéndole a alguien que alejara a la multitud del cristal. Graciela y yo nos movimos en la otra dirección, por el camino oscuro que atravesaba el césped hacia los árboles. Las luces de hadas estaban apagadas, y la única iluminación provenía del derrame de lámparas de emergencia y la delgada franja de estrellas sobre el tejado. Llegamos al grupo de árboles y el mundo se volvió más silencioso. Las alarmas se silenciaron por las hojas. Las voces se convirtieron en un rugido distante como el mar. La entrada de agua esperaba como una boca de cristal negro. Una libélula rozó la superficie. El aire se sentía cargado. Una respiración contenida. Revisé mi reloj. Las 11:58. Graciela se paró en el agua y levantó la muñeca. La pulsera atrapó la poca luz que había y la devolvió en un brillo frío. Mis dedos temblaron mientras desplegaba el papel que había copiado de la orden de trabajo. Las palabras que había esbozado no estaban en ningún idioma que tuviera sentido, pero cuando las pronuncié suavemente, las formas encajaron en el sonido como si mi boca siempre las hubiera conocido. Las reglas decían que el solicitante tenía que revocar con intención. Le dije a Graciela que pronunciara la simple frase que especificaba la orden de trabajo. «Renuncio a la petición que hice por mi hija y acepto el retorno de todas las consecuencias al mundo sin transferirlas a otra». Ella asintió. La primera campanada de medianoche sonó desde la torre de la capilla al otro lado del prado. Graciela comenzó a hablar. El sistema estalló. Un viento surgió de la nada y nos golpeó, doblando las cañas. El agua se agitó y amenazó nuestra quietud. Las ramas se enredaron en nuestro cabello y mangas. La pulsera ardía tan caliente que el vapor brotaba de su piel. Un coro de palabras se grabó en la oscuridad como un enjambre de polillas blancas. Restaurar el guión, restaurar el equilibrio, comerciar o tomar. Di un paso adelante y cerré mi mano sobre la muñeca de Graciela, aunque el calor me quemaba la palma. Le dije al sistema que no podía abrir un camino a través de un testigo. Le dije que no se debía ningún equilibrio cuando el solicitante elige dejar de pagar por una mentira. Las palabras en el aire se volvieron irregulares. Luego el viento cambió y me di cuenta de que el sistema había pedido ayuda. Pasos arrastraron a través de los árboles. Camila irrumpió en el claro con 3 compañeros de clase detrás de ella y un rayo de linterna que nos cortó las caras. Se fijó en la pulsera, el agua negra, el papel en mi mano. No entendió, pero entendió lo suficiente como para temer. Se lanzó hacia nosotras. Graciela hizo algo que no esperaba. Se interpuso entre su hija y yo y plantó los pies como una pared. Dijo con una voz que sonaba como si hubiera aprendido acero: «Quédate ahí». Luego se volvió hacia el agua y terminó la frase: «Renuncio a la petición que hice por mi hija y acepto el retorno de todas las consecuencias al mundo sin transferirlas a otra». La última campanada de medianoche sonó, y el aire se partió como una cuerda tensada en exceso. La pulsera brilló de color blanco. Olí metal y lluvia, y algo parecido a viejas monedas. Los chasquidos hicieron clic. No el suave chasquido de las joyas, sino el fuerte chasquido de un candado. El viento amainó. Las palabras de las polillas desaparecieron. El agua reanudó su cristal, y las cañas se levantaron lentamente. Por un latido, pareció terminado. Luego, el sistema habló una vez más desde ninguna parte y desde todas partes, no como letras, sino como una presión que nos empujaba los pulmones. «Petición revocada, reconocida», dijo, y su no voz era más fría que antes. «Saldo aún pendiente por desplazamiento acumulado.
Si ningún homólogo acepta, se cobra de la línea de elaboración original. Las palabras me golpearon como hielo. Línea de elaboración original. Eso significaba la creadora. Las iniciales MS en la orden de trabajo volvieron a mí con una claridad repentina. Recordé la carta al editor que defendía el arca de ébano, firmada por MS. El nombre que había visto en un formulario de permiso, Marcela Soto, la que había pensado que estaba creando un santuario, había firmado una factura que ahora podría cobrarse con sangre. Miré a Graciela y supe que el sistema había cambiado de objetivos. De nuevo, no a mí, no a Camila, sino a la mano que había construido la puerta. Camila alcanzó a su madre y la agarró por los hombros con fuerza. «¿Qué es esto?», exigió. «¿Qué hiciste?». Las lágrimas en su rostro no eran bonitas. Eran lágrimas crudas y sorprendidas que aparecen cuando una persona se da cuenta de que el mundo no es el espejo halagador que ella quería. Graciela se desplomó en mis brazos, agotada, pero sus ojos estaban claros. «Terminé algo antes de que te terminara a ti», dijo. Camila me miró como si hubiera partido su vida en dos. Abrió la boca para escupir una culpa que habría sido fácil y tonta. Entonces las sirenas de los camiones de bomberos finalmente rodaron por la carretera junto al lugar y el hechizo del claro se aflojó. Los gritos se elevaron desde la terraza. Las luces parpadearon de nuevo. Las libélulas regresaron a la superficie oscura, como si nada entre mujeres y agua hubiera cambiado. Regresamos en un silencio que no se sentía vacío. Graciela se tambaleó una vez, pero se enderezó y rechazó mi oferta de llamar a un médico. Dijo que podía respirar. Dijo que su estómago no le dolía. Dijo que la pulsera se sentía como cristal de nuevo en lugar de una marca. En la puerta del lugar, se detuvo y se quitó la pulsera. El cierre se soltó sin luchar. La colocó en mi palma. Era más pesada de lo que parecía. «Guárdala por ahora», dijo. «No la uses. No dejes que nadie la toque». Asentí. Camila observó este intercambio con ojos que parecían más viejos de lo que lo habían hecho al principio de la noche. Después de que entraron, me quedé sola debajo de un árbol y dejé que la noche me invadiera. El sistema había acordado que la revocación estaba completa, pero el equilibrio aún vagaba con una factura propia, y el nombre que buscaría era el de la creadora. Si eso sucedía, no restauraría nada. Solo doblaría un nuevo sufrimiento sobre el viejo. La única forma de evitarlo era encontrar a la creadora antes de que el sistema lo hiciera y hacer un tipo diferente de contrato, uno que desarmara el mecanismo de raíz. Deslicé la pulsera en el bolsillo interior de mi chaqueta y la abotoné. De camino a mi residencia, Alejandro salió de la sombra de un poste de luz. Debió de haber estado buscando por los terrenos a invitados varados o a Camila. Cuando vio mi cara, supo que era mejor no hablar de la fiesta. Me preguntó si necesitaba que me llevara. Dije, no. Él. Miró la forma en que sostenía mi mano izquierda ligeramente curvada, protegiendo la quemadura del calor del cierre. No preguntó al respecto, lo que me hizo confiar un poco más en él. Dijo dos palabras que no tenían sentido y que tenían un sentido perfecto juntas. «Ten cuidado». Dije que lo haría. Se quedó allí por un momento, como si quisiera decir que él también había visto cosas, que la historia de su familia tenía habitaciones que no aparecían en los planos. Luego asintió una vez y me dejó ir. De vuelta en la tranquilidad de la residencia, me senté en mi cama y abrí el sobre donde había guardado mis copias y notas. Añadí nuevas líneas al mapa que había estado dibujando, no de calles, sino de causa y efecto. Petición a talismán a homólogo a revocación a equilibrio. Si el equilibrio cazaba a la creadora, podría haber una manera de interrumpir el camino interponiéndose en él. La idea me asustó hasta los huesos. También se sentía como la única puerta que quedaba. Cogí la pulsera y vi que el interior del cierre tenía un pequeño surco que me había pasado desapercibido antes. Una talla tan fina que parecía un arañazo. Presioné mi uña en el surco y sentí un suave clic. El cierre se deslizó para revelar una placa oculta grabada con una secuencia de esas letras incorrectas, y debajo de ellas 3 palabras simples en inglés, quizás escritas por la creadora. La sangre dio 2 retornos. No era una amenaza, era una fórmula. En algún lugar, la creadora había dejado una forma de pagar con una moneda diferente. Me recosté en mi almohada sin dormir. La luna oscura había pasado. La revocación se mantuvo. El campus despertaría mañana con chismes sobre alarmas y con fotos de una fiesta que se vería mejor en las pantallas de lo que se había sentido en persona.
Camila disimularía sonrisas sobre preguntas. Graciela descansaría y quizás soñaría sin cuchillos. El sistema se enrollaría y se prepararía para cazar de nuevo. En mi mente, un camino tomó forma desde el libro mayor de la unidad de almacenamiento hasta una dirección que no había probado porque parecía un viejo rumor. Había habido un comentario en un hilo del foro sobre haber visto a la dueña del arca de ébano en una reunión en el sótano de una iglesia en el lado este donde las mujeres hablaban de pérdidas. Nadie quería un nombre en voz alta. El comentario era de hace años y podría haber sido un fantasma, pero el equilibrio tenía una larga memoria y yo también. Revisé la lista de reuniones de esa iglesia y encontré un grupo con un nombre anodino que se reunía todos los jueves por la noche. Mañana era jueves. Guardé la pulsera en su bolsillo y cerré los ojos. No para descansar, sino para mantener la forma de lo que vendría a continuación sin dejar que el miedo le sacara los dientes. Mañana iría a buscar a la señorita Soto, si todavía andaba por este lado del mundo. Le pediría que se parara conmigo bajo un techo ordinario y pronunciara palabras que pudieran convertir una hoja en una llave. Y si el sistema llegaba primero con su fría exigencia y su hambre de viejas muertes, le daría algo que no esperaba. No rendición, no huida, no otro cuerpo para cargar un dolor destinado a otra persona. Le daría lo único que rompe incluso la trampa más inteligente, una verdad pronunciada por quien puso en marcha la trampa. La noche respiró conmigo. La ciudad se asentó. La historia cambió de nuevo, más silenciosa que un paso, más ruidosa que cualquier campana. El jueves llegó con el cielo del color de la plata deslustrada, las nubes bajas, como si el mundo mismo estuviera cansado. Mi cuerpo todavía llevaba la marca de la quemadura por sostener la pulsera con Graciela, un débil círculo de enrojecimiento en mi palma que palpitaba cada vez que pensaba en el sistema. Escondí la pulsera en el forro de mi bolso, lo suficientemente cerca para sentir su peso, pero fuera de la vista. Mi plan era simple y el esquema frágil en la ejecución. Iría a la iglesia del lado este donde se reunía el grupo de apoyo y buscaría a la mujer conocida por las iniciales MS, la que había defendido el arca de ébano en una vieja carta, la que había firmado la orden de trabajo que había creado la línea de intercambio. Me dije a mí misma que si podía encontrarla, podría terminar esta historia de raíz antes de que el sistema la reclamara como el pago final. La iglesia era de ladrillo viejo con la pintura desconchada del revestimiento, un lugar donde la ciudad una vez se había reunido con orgullo, pero ahora solo un puñado de personas venía cada semana. Entré como si perteneciera. Mi corazón firme, aunque mi pulso se aceleraba. Sillas plegables formaban un círculo en el sótano. Una jarra de café en una mesa con tazas de papel a un lado. Las mujeres variaban en edad, desde madres jóvenes hasta abuelas. Sus rostros estaban marcados por la preocupación y suavizados por la amabilidad. Se presentaron una por una, hablando por turnos sobre el dolor, sobre los hijos perdidos, sobre las decisiones tomadas bajo presión. Escuché en silencio, esperando. A mitad de camino, una mujer al otro lado del círculo habló, su voz baja pero inquebrantable. Dijo que una vez creyó que podía moldear el destino con sus manos, que había dedicado años a construir amuletos para mujeres que se sentían abandonadas por los médicos y por la fe. Dijo que había creído que les estaba dando herramientas de protección, pero que cada herramienta lleva una sombra. Miró su regazo mientras hablaba, con los dedos entrelazados, y vi las iniciales bordadas apenas en su pañuelo. MS, Marcela Soto. Ahora era mayor, su cabello teñido de gris. Sus hombros se curvaban bajo un peso que llevaba en silencio, pero supe sin duda que era ella. Cuando terminó la reunión, me quedé cerca de la mesa de café hasta que recogió sus cosas. Me acerqué y pronuncié su nombre suavemente. Levantó la cabeza, con los ojos cautelosos, pero cuando le dije que había encontrado una orden de trabajo del arca de ébano, palideció y me hizo una señal para que la siguiera afuera. Caminamos por el pequeño jardín de la iglesia, donde las malas hierbas se abrían paso entre los senderos de piedra. Preguntó dónde había encontrado el archivo. Le hablé de la unidad de almacenamiento y del sobre. Apretó los labios. Luego admitió que había hecho muchas piezas de la línea de intercambio para mujeres desesperadas por proteger a sus hijas o hermanas. Dijo que creyó en ese momento que el equilibrio podía extenderse, que el mundo no notaría un pequeño ajuste aquí y allá. Se había equivocado. El equilibrio lo notaba todo. Le dije que Graciela Blanco había revocado su petición y que el sistema lo había reconocido,
pero que ahora la deuda recaería en la línea de elaboración original, lo que significaba ella. Marcela cerró los ojos y exhaló, como si hubiera estado esperando esa frase durante años. Sabía que esto llegaría, dijo. Cada noche me preguntaba si hoy sería el día. Le pregunté si había alguna manera de detenerlo, si la frase «la sangre dio verdaderos retornos» significaba algo. Ella asintió lentamente. Era la contramedida que había escondido en cada pieza una cláusula que, si era pronunciada por la propia creadora y en presencia de un testigo, podía desatar el amarre, pero requería honestidad, honestidad completa sobre la intención, los errores y las consecuencias, y requería sangre, no muerte, sino sacrificio suficiente para probar la sinceridad. Le dije que yo sería testigo. Preguntó si entendía que ser testigo significaba que yo también estaría atada, que si ella vacilaba, el costo podría dividirse entre nosotras. Dije que ya había cargado con 66 abortos espontáneos en otra vida debido a su trabajo. Dije que el costo se había pagado muchas veces. No me apartaría ahora. Marcela me estudió por un largo momento. Luego asintió, como si alguna decisión dentro de ella finalmente se hubiera asentado. Acordamos reunirnos de nuevo esa noche en la entrada del río donde Graciela había revocado la petición. Las condiciones no serían exactas. Ni luna oscura, ni agua quieta. Pero Marcela dijo que la contramedida no requería las mismas reglas. Solo requería coraje y verdad. Estuve de acuerdo. Cuando regresé a la residencia, Camila estaba esperándome en mi escritorio. Tenía su teléfono en una mano y se desplazaba furiosamente por publicaciones de chismes sobre la gala. La gente susurraba que había abandonado a los invitados durante la alarma, que había desaparecido mientras su madre y yo también habíamos desaparecido. Se volvió hacia mí con los ojos brillando de furia. «Estás arruinando todo», siseó. «Desde que entraste en mi vida, las cosas han ido mal. Mi madre te escucha más que a mí. Alejandro te mira. Incluso los profesores te respetan. ¿Qué le hiciste esa noche? ¿Qué era esa pulsera?» No mentí. Le dije que era algo que su madre había usado para intentar protegerla, pero que ahora estaba roto. Le dije que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando los padres intentan borrarlas. Camila negó con la cabeza, negándose a creer. Dijo que yo estaba celosa, una ladrona de su protagonismo. La dejé desahogarse porque vi a la niña debajo de todo, desesperada y asustada de que sin el brillo, desaparecería. Finalmente, salió furiosa, dando un portazo. Me senté en mi escritorio y escribí una carta a mí misma, un registro de lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer en caso de que no regresara. La noche llegó pesada y húmeda. Llevaba la pulsera en el bolsillo y caminé hasta la entrada de agua. Marcela ya estaba allí, su rostro pálido a la luz de la media luna, un cuchillo en la mano para la sangre que debía ofrecer. Preguntó si estaba lista. Dije que sí. Me quitó la pulsera, la colocó sobre la piedra al borde del agua y luego se cortó la palma con un cuchillo. La sangre brotó oscura y cayó sobre la pulsera. Comenzó a pronunciar palabras en la extraña escritura, su voz firme, aunque su mano temblaba. El sistema respondió de inmediato. El aire se espesó, presionando como una tapa. Letras blancas brillaron sobre el agua. Saldo pendiente, cobro en curso. Marcela habló más fuerte, confesando su intención, admitiendo que había hecho los talismanes para ayudar a mujeres desesperadas, pero que había ignorado el costo. Nombró cada consecuencia que había escuchado susurrar, cada aborto espontáneo, cada dolor, cada muerte. Dijo la verdad en voz alta sin excusas. Las palabras atravesaron la presión como campanas. La pulsera comenzó a agrietarse por los bordes. El sistema chilló, no con sonido, sino con fuerza, intentando desgarrar la escena. Las cañas se doblaron, el agua se agitó. Exigió más, exigió la muerte. Marcela levantó la mano de nuevo, lista para cortar más profundamente, pero le agarré la muñeca. Esa no es la manera, dije. La frase dice, la sangre dio verdaderos retornos. Tú has dado ambas cosas. Si quiere más, es codicia, no equilibrio. Me volví hacia el sistema, aunque no tenía rostro, y hablé con toda la fuerza que había reunido a través de 2 vidas. Dije que había cargado con su maldición 66 veces. Dije que Graciela había revocado su petición. Dije que la creadora había confesado y pagado con sangre. Dije que la cuenta estaba cerrada. Las letras en el aire vacilaron, fallando entre símbolos. Por un momento, pensé que nos aplastaría de todos modos. Luego la pulsera se partió con un crujido agudo,
cayendo en dos mitades que se disolvieron en el agua. La presión se levantó. El sistema se quedó en silencio. Marcela se desplomó de rodillas, sollozando de alivio. La estudié. Mi propio cuerpo temblaba. La noche volvió a estar tranquila, las libélulas bailando sobre el agua como si nada hubiera pasado. Supe entonces que la línea de intercambio estaba rota, no solo para mí, sino para todos. En los días que siguieron, vi cómo el mundo cambiaba. Graciela se recuperó rápidamente, su color regresó, sus ojos claros. Camila luchó al principio, enojada y perdida, pero lentamente comenzó a suavizarse, forzada a enfrentar la vida sin protección invisible. Alejandro me buscaba más a menudo, no con romance, sino con compañerismo, como si entendiera que ambos estábamos aprendiendo a escribir nuevos finales. Marcela se fue de la ciudad diciendo que pasaría el resto de su vida ayudando a mujeres de maneras honestas, sin amuletos ni tratos. Una tarde, semanas después, me senté sola junto al río, viendo la puesta de sol, que convertía el agua en oro. Pensé en mi vida pasada, en el dolor que me había moldeado, y me di cuenta de que ya no lo llevaba como cadenas. Se había convertido en una cicatriz, sí, pero también en una marca de supervivencia. Había reescrito la historia. Camila se acercó en silencio por detrás y se sentó sin hablar. Después de un largo silencio, susurró: ¿Realmente sufriste por mi culpa? La miré, vi el miedo en sus ojos y dije simplemente: nunca se trató de culpa. Se trató de elecciones hechas mucho antes que nosotras. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Ella asintió. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas por primera vez. No había una máscara entre nosotras. Solo dos jóvenes enfrentando un futuro sin ataduras. Metí la mano en el bolsillo y no sentí nada donde una vez había estado la pulsera. El peso había desaparecido, pero en su lugar había algo nuevo: libertad. El sistema había desaparecido, el guión borrado. El equilibrio finalmente se había apagado, en verdad, no en sufrimiento. Me puse de pie y miré el horizonte. El mundo estaba abierto. Esta vez me susurré: viviré mi vida a mi manera. Y con esa reverencia, la historia que una vez había sido escrita con sangre y pérdida terminó no en tragedia, sino en posibilidad.